Entonces, entramos a tema 2 y vamos a ver lo que es... ya va, muchachos, espérense un momentico, que como estoy de guardia, déjenme decirle... ya va, decirle a los muchachos. Ok, ahora sí. Entonces, seguimos todavía en la unidad 1, tema 2. Entonces, hoy vamos a ver lo que sería, o vamos a iniciar, lo que es parte de farmacocinética. Entonces, la farmacocinética comprende todos estos principios básicos, que es una vez que la droga sea administrada por las distintas vías de administración, que eso lo vamos a ver mañana, el fármaco, para que pueda llegar a su biofase, debe cumplir el primer principio, que sería la absorción. Luego ella se distribuye para poder llegar a la biofase. La biofase es donde estaría su molécula diana o su receptor, posteriormente el metabolismo y posteriormente la excreción. Lo que yo quiero que les quede claro a ustedes, simultánea. Una vez que la droga se absorbe, se distribuye, otra parte se metaboliza, se excreta, y esto lo hace de forma equilibrada para mantener las concentraciones entre un lado y otro lado de la membrana. Y eso es lo que vamos a ver de forma detallada en esta clase. Entonces, para que el fármaco produzca el efecto tanto terapéutico como tóxico, recuerden que también puede producir un efecto tóxico, debe alcanzar buenas concentraciones en el medio donde están los receptores o molécula diana, o sea, lo que sería la biofase. Si, por ejemplo, concentraciones no logran alcanzar un buen nivel, entonces vamos a tener un efecto farmacológico subterapéutico por debajo a lo esperado. Y si por el contrario logra alcanzar altas concentraciones que sobrepasan las concentraciones máximas, vamos a tener un efecto tóxico o un efecto no deseado. Si por casualidad no se escucha, por favor ustedes me llaman por teléfono a las delegadas. Fármaco se logre alcanzar unas buenas concentraciones en el nivel donde están los receptores o la biofase, debe cumplir estos principios. En primer lugar, debe absorberse el fármaco desde las distintas vías de administración. Un datico que les doy aquí, bueno, mañana cuando veamos vía de administración, acuérdense que hay la vía de administración, que ya ustedes deben saber eso, vía de administración enteral y parenteral. Dependiendo entonces cuál va a ser la vía de administración, debe pasar por el proceso de absorción. Una vez que la droga sea administrada, por ejemplo, vía oral, debe cumplir estos mecanismos. Farmacéutica. ¿Cuál es la forma farmacéutica? Los fármacos para hacer sus presentaciones en beta, solución, jarabe, suspensión, eso sería liberación de la forma farmacéutica. De la disolución, ponerse las partículas más pequeñas, aparte de eso, disolverse de muchos de los fármacos vienen con un excipiente, que es un vehículo para preservar esa droga y que no se dañe. Y posteriormente absorberse una vez que se libere y una vez que se disgregue. Luego debe distribuirse desde el lugar de la absorción, que generalmente para llegar al sitio de la absorción debe atravesar las diferentes membranas plasmáticas para poder llegar a la circulación sistémica, y de la circulación sistémica pasar a los tejidos. Entonces el fármaco debe atravesar diversas membranas para poder llegar a la sangre y en el líquido intersticial en las diferentes estructuras intracelulares. Una vez que llega a la circulación sistémica, pasa a la sangre y de la sangre a los tejidos, recordando que aquella
droga que va a pasar a los tejidos es aquella droga que no está unida a proteínas plasmáticas. El fármaco que está libre es el que difunde a los tejidos. Luego de que ocurra la absorción, la distribución y parte del fármaco, parte de ella va a pasar por el metabolismo de primer paso. O sea, parte de la droga absorbida es metabolizada en el hígado y una vez que es metabolizada en el hígado es que queda la molécula, bien sea el metabolito activo o el metabolito que va a cumplir el efecto farmacológico. Y una vez que cumple el efecto farmacológico, por supuesto, la droga debe ser eliminada del torrente circulatorio o de los diferentes tejidos. De manera que la intensidad de los procesos de absorción, distribución y eliminación va a variar en el tiempo. Estos son mecanismos dinámicos, no es estático, pero siempre va a existir un equilibrio entre la droga que va a ser absorbida, que va a ser distribuida, que va a ser metabolizada y que posteriormente va a ser eliminada. De cada droga nosotros debemos aprendernos cuál es su cinética. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la absorción de las drogas. Las drogas, para que ellas puedan ser absorbidas, una vez que ocurran los procesos de liberación, de su presentación, de su forma farmacéutica, la droga atraviesa las membranas celulares y va a depender de la liposolubilidad de la droga, va a depender el grado de ionización, si está cargada o no está cargada. Generalmente las drogas vienen para hacer una presentación ácidos débiles o bases débiles y puede estar cargada. Va a depender también de las características de la preparación farmacéutica en el lugar de la absorción, que eso va a depender de la vía de administración, y por supuesto del fenómeno de eliminación presistémica. Generalmente la mayoría de las drogas que son administradas por vía enteral pasan este fenómeno de primer paso para que entonces la concentración de la droga libre, biodisponible, que ya vamos a ver cuál se trata ese término, es la que va a unirse con el receptor y ejercer entonces la acción para tener el efecto farmacológico. Por supuesto, aquella droga que va a atravesar la membrana celular son que tienen esta característica, que sean más liposolubles, que sea un peso molecular pequeño. Acuérdense que cuando les di las características de los fármacos, cómo eran, y que no esté ionizado, son aquellas que van a atravesar la membrana celular de forma más adecuada o más fácil. Entonces, la droga, para ejercer su efecto, se administra, pasa a la circulación sanguínea, por supuesto, cumpliendo todas las características de la droga y la membrana celular, llega a los órganos y a los tejidos, que esta sería la biofase donde están ubicados los receptores. Entonces, existe un mecanismo por el cual la droga va a atravesar la membrana y es poniendo en práctica la ley de Fick, y ustedes aprendieron eso. Entonces, la ley de Fick, que es lo que nos habla de algunos parámetros. En este caso, en farmacología, se aplica que la ley de Fick nos habla del grado o la concentración o la difusión de una droga a través de la membrana. ¿Y cuáles serían los mecanismos que impera? La temperatura. A mayor temperatura hay mayor paso de una sustancia de un lado a otro, de la concentración. A mayor número de moléculas que interactúan con la membrana, pasa más droga. A mayor concentración, mayor difusión de la droga a través de la membrana. El otro parámetro es distancia. A mayor distancia va a haber mayor fricción y por lo tanto el paso de una molécula a través de la otra se va a hacer un poco más difícil, va a ser menos. La otra propiedad sería el área de membrana. A mayor área de membrana hay mayor difusión de la molécula del fármaco entre una membrana y otra, y del coeficiente de difusión, a mayor liposolubilidad hay mayor paso de molécula de una sustancia. Esto es pregunta de examen. Vamos a verlo aquí. Esto es una membrana
La ley de Fick, temperatura, a mayor temperatura hay mayor paso o mayor difusión a través de la membrana, de la concentración, a mayor concentración de una droga, mayor sería el paso a través de la membrana, el área de membrana, a mayor área de membrana hay mayor difusión, y del coeficiente de difusión sería a mayor liposolubilidad por las características que tiene la membrana, que tiene una otra propiedad que rige la ley de Fick, sería la distancia. A mayor distancia con la droga, con la membrana que va a atravesar, hay menor difusión de la misma. ¿Se entendió? Pregunta de examen. Doctora, cuando dice usted a menor distancia, o sea, ¿se refiere a que a menor distancia pasa más rápido porque hay menos fricción? No, a mayor distancia, ponte que la molécula está aquí. El ejemplo que yo les ponía a ustedes en clase, a mayor distancia hay mayor roce de molécula para atravesar la membrana. Veamos que estamos en un salón, estamos cerca del pizarrón, las profesores y los bachilleres cerca del pizarrón y están los que están cerca de la puerta. Si ocurre un terremoto o se ocurre algo que tenemos que salir del salón, ¿quién va a pasar primero? ¿Los que están cerca de la puerta o los que estamos cerca del pizarrón? Los que están cerca de la puerta. Porque hay mayor distancia y entonces va a pasar menos molécula, en este caso, a través de la membrana. A mayor distancia de la membrana, menor es la difusión de la droga a través de la misma. Ahí sí se entendió. Sí, doctora. Ok. Veamos qué es lo que sucede, como ya les dije. Si nosotros queremos por alguna forma determinar la concentración de la droga a nivel plasmático, se nos va a hacer muy difícil. ¿Por qué? Porque esto es dinámico, son mecanismos muy, muy dinámicos. Entonces es difícil saber, si yo quiero saber cuánto es la concentración de acetaminofén en sangre, que yo le saque la sangre para estudiarlo, o sea, me va a dar el valor en ese momento, pero cuando ya yo tengo los resultados, por supuesto va a ser otro, porque es un estudio, es un proceso dinámico. Entonces, el curso temporal de la celular va a depender, por supuesto, de las concentraciones plásticas. Pero nosotros podemos, por ejemplo, predecir cómo sería la concentración de una droga determinada en el momento que se está administrando. O sea, cuando nosotros un fármaco, por lo que sucede, o sea, yo fármaco va mientras el proceso de absorción tiene que pasar un tiempo. Si yo administro una droga por vía oral, de la forma farmacéutica, tiene que atravesar. Pero yo sé que en el momento que yo la estoy dando, es imposible que el fármaco se esté eliminando. La absorción, sé que las concentraciones plasmáticas van a estar por encima, en que se iguala lo que sería con la eliminación. O sea, se alcanza equilibrada. Y las concentraciones plasmáticas comienzan a descender, por supuesto, cuando ya la absorción de suelto se ha liberado de su presentación, se ha hecho el proceso de distribución, el proceso del metabolismo. Entonces, mientras se está eliminando, pues, de la vida media de yo sé que las concentraciones plasmáticas disminuida porque predomina la y a la absorción. Un proceso dinámico que está ocurriendo de forma simultánea. Yo sé que no lo puedo medir cuánto es sangre y lo mando a procesar, pero existen parámetros que me pueden decir en que estamos sobre esos fármacos cinéticos, o sería la concentración alcanzada de la droga ejercer su acción.
Entonces, la droga debe lograr alcanzar la biofase y alcanzar un equilibrio. ¿Estamos viendo? Entonces, podemos relaciones entre el curso temporal de las consecuencias y cuáles serían el fármaco o la acción de la droga, que a continuación. Esto sería una representación o una curva en cuanto al tiempo y la concentración plasmática cuando se administra un fármaco por vía oral. Son parámetros que debemos tomar en cuenta y aprender para saber cuál nosotros vamos a indicar al paciente. Sería la concentración mínima que cuál es, pongo esta gráfica, ustedes saben a qué se refiere cuando es la curva, cuando se administra un fármaco por vía oral. Tenemos la concentración mínima eficaz, que es la dosis o la concentración que suele presentar el fármaco para observar un efecto farmacológico. O sea que de manera que nosotros damos una droga, tenemos que esperar un tiempo para que logre alcanzar una concentración mínima eficaz. Concentración mínima tóxica es la concentración por encima de la cual suele observarse un efecto tóxico. O sea, ya sabemos que la droga debe tener un piso, por decirlo así, y un techo para tener lo que sería el índice terapéutico, que es el cociente entre la concentración mínima tóxica y la concentración mínima eficaz. ¿Y qué significa eso? Mientras mayor sea este índice terapéutico, más fácil será conseguir el efecto terapéutico sin producir el efecto tóxico. Ya vamos a ver de qué más se trata eso. Tenemos concentración mínima eficaz para poder observar entonces el efecto farmacológico. Si no logra conseguirse esa concentración mínima eficaz, no vamos a tener un efecto. Vamos a tener una concentración subterapéutica muy por debajo y por eso es que muchas veces cuando no sabemos hacer un cálculo, esto es en el caso del pacientico pediátrico, si no logramos hacer calcular qué dosis le toca a ese paciente, entonces no vamos a alcanzar concentración mínima eficaz. Si por el contrario no se le quita lo que tiene y uno le dice, tómate otro, tómate otro, tómate otro, por supuesto ya supera lo que sería la concentración mínima y alcanza la concentración tóxica y entonces ahí es donde vamos a ver los efectos adversos. Entonces, este sería lo que nosotros llamamos el margen terapéutico. Entonces, esto fue lo que les dije, que el índice terapéutico es una medida de seguridad de un fármaco. Mientras mayor sea este índice terapéutico, más separadas serán las dosis terapéuticas de las dosis tóxicas. O sea, yo puedo jugar, mientras más amplio tengo este índice terapéutico, yo puedo jugar con las dosis que les voy a administrar al paciente. Mientras más corto sea este índice terapéutico, tengo mayor probabilidad de producirle a un paciente un efecto tóxico. Vamos a ver si lo agarraron. Estos términos siempre los van a tener. Dosis tóxica o dosis letal es la mínima dosis letal o tóxica para el 50% de la población. Dosis mínima efectiva, que sería dosis efectiva 50, la dosis mínima efectiva para el 50% de la población. Se saca la relación, pero generalmente cuando ustedes vayan a leer sus libros, siempre les van a decir el índice terapéutico es tanto. Entonces, si yo les presento estas tres drogas, entre el paracetamol, la morfina y el diazepam, donde la dosis mínima efectiva 50 es 1 gramo, y la dosis tóxica 50 son 15 gramos, y el índice terapéutico es 15,
el de la morfina es 4 y el diazepam es 20, ¿cuál de ellas logramos alcanzar un mayor efecto tóxico de las tres? Con la morfina. Con la morfina. Sí, porque fíjense que yo puedo jugar entre 5 y 20 miligramos. Yo no puedo superar estos miligramos o estas dosis de administración porque voy a tener un efecto tóxico si me supero los 20 miligramos. La diferencia está entre quién es más tóxico, entre el diazepam y el paracetamol, con cuál puedo jugar en cuanto a la dosificación. Con el diazepam puedes jugar más con la dosificación. Con el diazepam, porque su índice terapéutico es 20. Entonces, mientras mayor sea el índice terapéutico, más fácil será conseguir el efecto terapéutico sin producir el efecto tóxico. Por eso, aquí le estoy hablando entonces de una concentración mínima y una concentración mínima eficaz y una concentración mínima tóxica. Este sería el techo y este sería el piso para jugar entre las dosis. Entonces, de manera que nosotros debemos conocer cuál es la dosis máxima de los fármacos que se pueden administrar para no producir el efecto tóxico. Y eso depende entonces de los parámetros que estamos conversando. Seguimos con la curva. Los parámetros de esta curva cuando se administra un fármaco por vía oral, que sería el periodo de latencia, que sería esta representación, fíjense, que es pequeñito, que es el tiempo que transcurre desde la administración de la droga hasta el comienzo del efecto farmacológico. Y eso es hasta que las concentraciones mínimas eficaz alcance ese valor. Por ejemplo, tengo cefalea, me tomo un acetaminofén, me tomo paracetamol, es que se tiene que esperar aproximadamente como 30 minutos. Esa droga depende como si viene en cápsula, en tableta, en grajea, suspensión, si es una solución acuosa, entonces que pase la membrana, que atraviese para llegar a la sangre y llegar donde está mi molécula diana para yo unirme y que ocurra toda la acción farmacológica. Entonces, es este periodo de latencia. Ya cuando más o menos me tomé el acetaminofén, pasó 30 minutos, ya uno tiene que ver algún efecto. Si ya vemos, o sea, no se me quita el dolor de cabeza, bueno, o no alcanzó las concentraciones mínimas eficaz o es que es otro tipo de dolor. Por ejemplo, puede ser una migraña que sabemos que el acetaminofén no le va a hacer nada a esa migraña. Entonces, el periodo de latencia es el tiempo que transcurre desde que se administra una droga hasta que logra alcanzar la concentración mínima eficaz. La intensidad del efecto, entonces, guarda relación con las concentraciones mínimas alcanzadas, que sería esta, la representación, o sea, desde que supera la concentración mínima eficaz hasta la concentración mínima eficaz. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de muchas variables. Por ejemplo, para que llegue al tejido, esta droga no debe estar unida a proteínas plasmáticas, depende de cómo esté el flujo sanguíneo a ese nivel. Si el paciente tiene una hipovolemia, está deshidratado, va a tardar un poco más para que llegue al sitio donde está su receptor. Y recuerden también la afinidad del fármaco por el tejido. Entonces, la intensidad del efecto va a depender de estos parámetros. Y tenemos esto, que es la duración de la acción, que es el tiempo transcurre entre el momento que se alcanza la concentración mínima eficaz y el momento que comienza a descender sobre el área bajo la capa. O sea que ya alcanzó su tope, alcanzó la concentración mínima eficaz, se unió a receptores, hizo el efecto y comienza a descender la concentración de la droga. Esto es un poco más para que vean, esto es un parámetro, son la misma representación de la curva
que les presenté anteriormente, que son los niveles plasmáticos de un fármaco que nosotros podemos sacar por estos parámetros, siempre y cuando se administre la droga por vía oral, por vía enteral, ¿ok? Por vía enteral, esa sería la palabra. Concentración mínima tóxica, concentración mínima eficaz, el intervalo terapéutico, concentraciones máximas, que es donde vemos que ya, o sea, tengo el dolor de cabeza, me tomé el analgésico, ya listo, se me quitó, alcanzó su concentración plasmática máxima. Periodo de latencia, que es este que está aquí, que es el tiempo en que transcurre desde que administramos el fármaco y alcanza la concentración mínima eficaz. Y este parámetro que es importante, que sería el área bajo la curva, por sus siglas en inglés, refleja la biodisponibilidad del fármaco, que es desde que se administra, que alcanza las concentraciones máximas y comienza a descender por debajo del área de la curva. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, hay un concepto nuevo que es el de la biodisponibilidad. En farmacocinética lo vamos a estar manejando entre lo que serían todos los procesos farmacocinéticos. ¿Y qué es la biodisponibilidad? Es la fracción de un fármaco que alcanza el compartimento central, o sea, es la droga que llega al receptor y es la que va a producir o es la que se encarga de que se produzca la acción y el efecto farmacológico. Es la fracción de un fármaco que alcanza el compartimento central. O sea, es la droga que una vez que se administra, bien, por las distintas vías de administración, se disolvió, se absorbió, hizo el primer paso hepático, si es que tuvo que pasar por allí, y resulta que después que pasó allí es la fracción de la droga inalterada que va a quedar para unirse al receptor. Cuando se administra la droga por vía endovenosa, la biodisponibilidad casi que es del 100%. ¿Por qué? Porque no tiene que absorberse, llega directo a la circulación sanguínea. Entonces, la biodisponibilidad es la cantidad de un fármaco que accede a la circulación sistémica y es la que se encuentra, por lo tanto, en condiciones para producir el efecto farmacológico. Recuerden que no hay efecto si no hay acción. Y hay dos términos que muchas veces a nosotros nos confunden. Creemos que bioequivalencia es lo mismo que biodisponibilidad. Y la bioequivalencia es la concentración en sangre de un fármaco en función del tiempo. O sea, es cuando tenemos dos drogas, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con las vacunas contra la COVID. Resulta que viene Pfizer, hizo su producción de vacuna, viene un laboratorio X, vamos a decirle Bayer, no, Bayer es otro laboratorio, un laboratorio que va a producir, chino, vamos a poner los chinos, la droga china resulta que es más económica, ¿por qué? Porque después que Pfizer descubrió la molécula original, vino la China y fabricó la vacuna china. Pero ¿qué hicieron ellos? Antes de lanzarla al mercado, se dieron cuenta que era bioequivalente a la vacuna Pfizer. Entonces, son dos drogas que logran alcanzar la misma concentración en sangre al mismo tiempo. Es lo que significa bioequivalente. Es cuando nosotros vemos que un genérico es mucho más económico que la molécula original. Eso es para minimizar los costos. Cuando no son bioequivalentes es porque son un genérico malo, no sirve. No sirve. Y biodisponibilidad, entonces, la cantidad de droga que accede a la circulación sistémica en condiciones óptimas para producir el efecto farmacológico. No me vayan a confundir biodisponibilidad con bioequivalencia. Bioequivalencia es que las dos drogas logran alcanzar las mismas concentraciones en sangre en el mismo tiempo. Solo que una es una molécula original y la otra es un genérico, y es para minimizar los costos.
Ok, entonces, al momento que nosotros, o sea, nosotros como médicos debemos conocer cuál sería la farmacocinética de todas las drogas. Nos permite entonces, si yo sé que una droga, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se elimina y cuáles son los factores que me van a alterar todos estos mecanismos, yo sé entonces, oye, para este paciente vamos a darle mejor preparado que este, y cuál va a ser la vía de administración y cuáles son las dosis que yo voy a indicarle a este paciente. Es importante conocer todos estos procesos porque de ello va a depender cuál va a ser el fármaco que yo voy a elegir y cuál va a ser la vía de administración que yo le voy a indicar a este paciente. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son la máxima eficacia de la droga en particular con el menor riesgo y que este paciente pueda entonces mejorar la condición patológica por la cual él está consultando. Entonces, la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de una droga, la cantidad y cuáles serían sus metabolitos, dónde se va, o cuáles son los líquidos biológicos, dónde se va a distribuir, dónde están los receptores y cómo va a ser la excreción de ese fármaco para yo tener entonces una respuesta farmacológica. Es necesario que nosotros nos aprendamos cuál es la farmacocinética porque si no podemos producirle a este paciente un efecto adverso más que beneficioso. Y es lo que estamos viendo ahorita también, ahorita porque está de moda el COVID y vemos que manda cualquier cantidad de fármacos sin saber, por ejemplo, lo he visto, que he visto recetas y ni siquiera, ya yo se lo he mencionado, pero ayer me quedé como que un neumonólogo mandando Plaquenil para COVID. Ok, hay estudios, pero no son concluyentes. Yo no puedo basarme en poner un fármaco, porque hay un solo estudio. No, tenemos que basarnos en la evidencia. Mientras más estudios haya, ese es el fármaco que yo voy a poner. Entonces, absorción de una droga comprende la entrada de la droga en el organismo desde el lugar de administración, bien sea por vía oral, parenteral, endovenoso, intramuscular, eso lo vamos a ver más adelante. Del proceso de liberación de su forma farmacéutica, viene en tableta, viene en cápsula, viene en grajea, todas las drogas vienen en una formulación, no porque sea un capricho, sino que recuerden que a nivel intestinal, todos aquellos que pasan por vía oral, tenemos jugos gástricos y de alguna forma se está buscando que la droga no sea inactivada o eliminada por esos jugos gástricos. Por eso es que cuando, por ejemplo, la droga viene en cápsula, pero es que la podemos romper y liberar lo que está allí, no hagan eso, ni indiquen porque no es lo indicado, ¿okay? No es lo más correcto. Hay que disolverse, superarlo, activarse los mecanismos de transporte a través de la membrana, eliminación presistémica, que es la que le dije que pasa por el primer paso, para entonces tener la biodisponibilidad de la droga. También debemos aprender las características de cada vía de administración, cómo será la velocidad y la cantidad de droga que llega a la circulación sistémica, cuáles son esos factores que van a alterar que la droga alcance su concentración. Una vez que nosotros aprendemos todos estos mecanismos o cuáles son todos estos factores, sabemos entonces cuál será la vía de administración ideal y cuál será la forma farmacéutica para cada paciente en particular. Por supuesto, esto ya nosotros lo habíamos mencionado en la primera clase, las drogas van a tener una característica, un peso molecular particular, la liposolubilidad, ya saben que a mayor liposolubilidad, mayor paso de una sustancia, va a depender del grado de ionización. Aquellas moléculas que no están cargadas suelen pasar de una rápido. Va a haber una velocidad de absorción rápido. Y también va a depender de las características del preparado farmacéutico, como es si viene disuelto, cuáles son las condiciones de velocidad, liberación, disgregación y disolución,
primero se libera, se disgrega del vehículo. Recuerden que el vehículo o es el incipiente, que es para mantener ese preparado original, y luego disolverse, transformarse en una solución. Tamaño de los aditivos y excipientes que se refiere de la circular. Ok, entonces, una vez que la droga sea administrada, ¿no?, de la vía de administración, aquí ya la ley de Fick, la absorción de la ley de Fick, la superficie, mientras mayor sea la velocidad de absorción del flujo sanguíneo, también va de esto, aquellas drogas que sean administradas por vía oral, pH del medio y del lado intestinal. Esto es importante, esta parte, como es el pH se va a disolver de intoxicación, un paciente sin tocar, si yo sé que el proceso de también va a depender del fenómeno del primer paso, que sea tiene una absorción, siempre va a haber una parte que es el primer paso, es que son administradas por vía endovenosa, que su biodisponibilidad es de 100%. Biodisponibilidad, la droga venosa, no absorción. ¿Okay? Parte del fármaco cuando se administra por vía oral o destruido antes de que llegue a la circulación sistémica. ¿Por qué? Pueden pasar por las S antes de ser absorbido, puede ser quelado, puede ser degradado por el pH gástrico, por las enzimas digestivas, metabolizado. Recuerden que nosotros a nivel intestinal tenemos unas bacterias una parte metabolizarse. Entonces, por eso que lo estoy pasando rapidito. Doctora, se dejó de escuchar. ¿Será que se me fue el internet? No, porque yo te estoy escuchando. ¿Y ahora? No. Ahora sí se escucha bien. Si puede repetir, por favor. ¿Cuál repito? Desde la parte del endovenosa. Por ahí que... ¿En serio? ¿Todos quedaron así? Sí, doctora, se dejó de escuchar. Ok, lo que estábamos hablando aquí, en esta parte, creo yo, cuando se Sí, administra, doctora. ok, lo que le estaba mencionando entonces, estábamos viendo las características del lugar de absorción, que cuando se administra una droga por vía oral, la absorción es incompleta y que las excepciones era aquella droga que se administraba por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque por vía endovenosa no pasa por este proceso de absorción. La droga va directo al torrente circulatorio. Entonces, ¿por qué cuando se administra un fármaco por vía oral es incompleto? Porque parte de ella o parte del fármaco es eliminado o destruido antes de llegar a la circulación sistémica, o porque se mezcla con las S, o puede ser quelado, puede ser de grano, esa mala propiedad que viene en cápsula, GEA, que viene con la cubierta entérica para protegerla de la destrucción de los jugos gástricos. Entonces, no, sí, puede picarla, porque el paciente no sabe
enzima digestiva o puede ser por la macrobiota. Por vía oral es incompleta. No es que sea, pero porque muchas drogas le van a decir, bueno, acetaminofén, su absorción es del 80%. Ya yo sé que si yo administro 500 miligramos, de esos 500 miligramos se va a absorber 80% de esa droga. ¿Por qué? Porque pasa esto. Pasa esto. Pero si aparte de eso, si es una acetaminofén que viene en cápsula, entonces ustedes le dicen al paciente, no, pero ábrala y disuélvala en juguito para que así lo pase. Entonces pasa esto. Estamos alterando su absorción. Ahora sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Sí, doctora. Okay. Sí, Existen doctora. otros factores, o los factores que modifican la absorción. Esto es un poquito más, la solubilidad. Ustedes saben que a mayor liposolubilidad, mayor absorción, de la cinética de disolución de la forma de presentación de la droga, la concentración del fármaco que logra alcanzar, de la circulación en el sitio de la absorción. Recordemos que también influye lo que sería lo que es la parte del flujo, o sea, de la superficie de absorción y de la vía de administración. Todo eso influye en los mecanismos de absorción. Vamos a repasar un poquito en relación a los mecanismos por los cuales la droga atraviesa las membranas biológicas. Esto es repaso porque ya ustedes saben esto que vienen estudiándolo desde fisiología. Entonces los mecanismos son por difusión pasiva, por difusión a través de los poros o de filtración, por transportadores mediados, por transportadores activos, puede ser por endocitosis o exocitosis y otros sistemas que desde el punto de vista cuantitativo son menos importantes. Vamos a ver las características de cada una de ellas. ¿Quiénes son las drogas que atraviesan las membranas por este mecanismo de difusión pasiva? La mayoría de los fármacos viene para esta de difusión, por difusión pasiva. Es una disolución que viene, si yo sé qué es esto, entonces yo me imagino que esto es un fármaco que si atraviesa la membrana, ¿qué característica tiene? Es liposoluble. Siempre es a favor de un gradiente de concentración y sin gasto energético. Entonces, que la difusión pasiva se cumple una cinética de primer orden, esto lo vamos a ver mañana, y se aplica la ley de Fick. Entonces, aquellas drogas, la mayoría de las drogas vienen para aplicar este mecanismo de transporte, difusión pasiva. Los fármacos suelen ser ácidos o bases débiles. Pueden estar ionizados o no ionizados. Entonces, ¿cuáles son los que atraviesan la membrana por este mecanismo? Aquellas drogas que son liposolubles, que son no ionizadas, que no tienen carga iónica, y los que menos utilizan este mecanismo son las drogas ionizadas, que son hidrosolubles. Entonces, el porcentaje de esta forma o este mecanismo de concentraciones tienen esta característica y va a depender del fármaco, que el fármaco viene con un pH, el pH del medio y el pKa de la droga. Si ustedes recuerdan, el pKa de una droga, de todas formas ustedes van a ir buscando para mañana que vamos a aplicar esto, es aquella droga que entonces se disuelve en un medio donde el 50% está ionizado y el 50% está no ionizado. Y esto es importante saberlo porque yo lo voy a poner en práctica cuando a mí me llegue un paciente intoxicado y si yo sé cuál es el pH de esa droga, yo sé cuál es el pKa de la sustancia y yo puedo modificar los pH para que pueda ser eliminado de una forma mucho más rápido y ver efectos tóxicos en menos. ¿Cuáles son las características de esta difusión o mecanismo de transporte? Difusión a través de poros o filtración. Recuerden que las membranas tienen poros. Son canales acuosos que están situados en la membrana para aquellas sustancias con bajo peso molecular y que tengan carga negativa. Son los que utilizan este mecanismo de transporte. Las drogas con pH bajo
cargas negativas, con bajo peso molecular, perdón, y cargas negativas. Los que son las drogas que tienen carga positiva van a necesitar de un transporte activo. ¿Y qué quiere decir transporte activo? Van a requerir de energía. Y por eso es que la mayoría de las drogas tienen para hacer mecanismo de transporte a través de difusión pasiva, que sea más fácil, que no se necesite tantas complicaciones. Veamos qué sucede con el transporte mediado por transportadores o transporte activo. Generalmente son macroproteínas o moléculas que son grandes, pues que están formadas por proteínas. Puede ser por transporte pasivo, que es el transporte facilitado, sin gasto de energía. Otra característica es que este mecanismo de transporte puede ser saturado y la velocidad de paso deja de aumentar. Recuerden que es para lograr concentraciones a través de la droga que tiene que pasar a través de la membrana. Puede competir con otra sustancia, entonces yo voy a dar 2 fármacos y uno de ellos no va a poder alcanzar buenas concentraciones porque resulta que pasa por este mecanismo de transporte y está saturado y debo competir con otra sustancia. Y aquí se aplica la cinética de orden mixto a través de Michaelis-Menten. Esto no nos vamos a detallar aquí. El transporte activo que utiliza este mecanismo son con gasto de energía y generalmente son aquellas drogas que deben atravesar la barrera hematoencefálica, el tubo digestivo, el túbulo renal, las vías biliares o la placenta. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de los fármacos para atravesar la barrera hematoencefálica debe cumplir con ciertas características. La mayoría de las drogas no vienen para ser atravesada la barrera hematoencefálica por sus características que cumple de barrera. Entonces ya ustedes saben, si esto es una droga que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿cuál es el mecanismo de transporte? Bueno, transporte mediado por transportadores con gasto de energía. Necesita este mecanismo de transporte. En caso de endocitosis y exocitosis, se hace en el de endocitosis también son macromoléculas o partículas que deben atravesar la membrana celular. Vamos a decirlo para que entiendan, bueno, ustedes entienden esto, se rompe la membrana, hace una marginación y hace vacuolas. Y el de exocitosis es todo lo contrario, salen sustancias o elementos dentro que pertenecen a la célula, que sería la exocitosis, que son macromoléculas o partículas, y son generalmente los mecanismos de transporte de las hormonas y de los neurotransmisores. Esto es mucho más fácil para ustedes, esto es aprendérselo. Entonces, una vez que hemos visto los diferentes mecanismos de transporte, sabemos que difusión pasiva, la mayoría de los fármacos, con peso molecular, que sean liposolubles y siempre a favor de un gradiente de concentración. Por difusión facilitada, fármacos poco liposolubles, peso molecular no muy pequeño, a favor de un gradiente de concentración y a través de transportadores especiales, recuerden que son saturables y pueden competir con otras. Transporte activo, aquellas drogas que son más que todo hidrosolubles, peso molecular no muy pequeño y recuerden que son pocas sustancias, aquellas que atraviesan barrera hematoencefálica o que necesitan, por ejemplo, a través la mayoría de las drogas viene para hacer el mecanismo de transporte por difusión pasiva. Ya yo sé, difusión pasiva es una droga que es liposoluble, debe estar en forma no ionizada, hay un equilibrio siempre entre lo que está entre las membranas, ¿ok? Debe haber un equilibrio. Ya yo sé que aquellas drogas que son ionizadas, su mecanismo de paso no se da. ¿Por qué? Porque la membrana lo repele o no, o sea, está cargada y dificulta el paso a través de la membrana. Yo sé que entre
membrana o entre los medios hay diferencias de pH. Por ejemplo, yo sé que entre la sangre, que es donde está la concentración de la droga, y la luz intestinal, hay distintos pH. Yo sé que entre la sangre y la orina hay distintos pH. Yo sé que entre la sangre y la leche y la saliva hay distintos pH. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros. Entonces, ¿cómo será la concentración de la droga entre un lado y otro lado de las membranas? Y que generalmente la droga va a estar mayor concentrada donde hay mayor grado de ionización, porque yo sé que esa sustancia, estamos hablando de esto, va a ser difícil que atraiga. Y por eso es que viene a colación, ya con esto terminamos, muchachos, para mañana conseguir. Esto es para indicarle que entonces el pH donde está disuelta la droga influye con el proceso de absorción pasiva. Recuerden que esto es donde se cumple la mayor parte de las drogas el mecanismo de transporte es por transporte pasivo. Entonces, las drogas vienen en presentación para ser ácido o bases débiles. Y vienen para ser en forma ionizada o no ionizada, están cargadas o no están cargadas. Y esto ya yo sé, si la droga es no ionizada, se va a absorber de una forma más rápido. ¿Por qué? Porque yo sé que esa droga es liposoluble, atraviesa la membrana por difusión pasiva y voy a conseguir la velocidad de absorción, va a ser mucho más rápido que aquella droga que está ionizada. ¿Por qué? Porque es hidrosoluble y no va a atravesar la membrana con mayor facilidad. O sea, no atraviesa o escasamente atraviesa la membrana. Entonces, ¿eso por qué? Veamos. Droga, que es ácido débil, está en un entorno fuertemente ácido, suele estar ionizada. ¿Cómo será la absorción entonces? Una droga que es ácido débil, por ejemplo, y a nivel del estómago, que el estómago tiene un pH gástrico y suele estar no ionizada, ¿cómo será su absorción? Alta. ¿Será buena la absorción? Rápido. Será buena la absorción. Entonces, las drogas ácidos débiles en un entorno fuertemente ácido suele estar en forma no ionizada. Yo sé que la forma no ionizada es la que se absorbe rápidamente. Entonces, una droga ácido débil en un entorno neutro o básico suele estar ionizado. ¿Cuál es este entorno que es básico? La sangre. Duodeno. El duodeno. El duodeno. El duodeno. Entonces, ¿cómo será la absorción ácidos débiles en el duodeno? Baja en comparación con el estómago. Baja. Muy bien. Las bases débiles en un entorno fuertemente básico suele estar no ionizada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Dónde se absorben las drogas que son bases débiles? ¿A qué nivel? En el duodeno. En el duodeno. En el duodeno. ¿Por qué? Esto es simple y llanamente por la ecuación Hasselbalch que ahorita vamos a poner. Entonces, las bases débiles ácidos suelen estar. ¿Cómo será su absorción? Estómago, por ejemplo, las bases débiles, ¿cómo será su absorción? Baja. 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 Entonces, el pKa es igual al pH en el cual el 50% de la droga o las moléculas de un fármaco se encuentra forma no ionizada y forma ionizada. Y eso es importante aprenderlo. Bueno, esto es un poquito más lo que le estaba diciendo, que el efecto del pH sobre la absorción y la eliminación del fármaco. Entonces vemos que el fármaco ácido, cuando está en un pH ácido, predomina la forma no ionizada, es liposoluble, facilita la absorción y dificulta la eliminación.
Y en un pH alcalino predomina la forma ionizada, dificulta la absorción y facilita la eliminación. Esto es importante saberlo porque si yo sé que llegó un paciente a la emergencia y sabemos qué droga se tomó porque se quería suicidar, nosotros podemos modificar el pH y aumentar, facilitar la eliminación y disminuir entonces la absorción de la droga. Por supuesto, si nos llega en el momento justo que sabemos que está en la ventana terapéutica para yo poder actuar y modificar entonces esto. El fármaco alcalino, entonces en un pH ácido predomina la forma ionizada, va a dificultar la absorción a nivel gástrico y facilita la eliminación. Y lo mismo sucede entonces en el pH alcalino. Esto es repetir lo que le estaba comentando hace rato. Ya con esto, sí, ya creo que con esta lámina terminamos. Entonces, fíjense. Si yo tengo una droga que es ácido débil, donde el pH es menor al pKa, aumenta la forma no ionizada. Cuando ustedes lean en su libro o vayamos a la práctica, siempre le van a decir el pKa de la droga es tanto. Si yo sé que el pH es menor al pKa, en caso de ácido débil, predomina la forma no ionizada. ¿Cómo será la absorción entonces a nivel gástrico? Elevada. Elevada. Entonces, si yo tengo esa misma droga ácido débil, donde el pH es mayor al pKa, predomina la forma ionizada. Y lo contrario sucede entonces es débil, con un pH mayor al pKa, predomina la forma ionizada. De manera que no se va a absorber a nivel de la primera porción del duodeno. Las bases débiles con un pH mayor al pKa predominan la forma no ionizada. Esto es un jueguito que ustedes tienen que aprendérselo. Entonces, el pH de la solución donde está la droga es importante para que se produzca o se aplique el proceso de absorción a través del mecanismo de transporte pasivo. Las drogas que son ácidos débiles se absorben muy bien en el estómago y las bases, por supuesto, se absorben muy bien a nivel del intestino porque suelen estar en la forma no ionizada a nivel del intestino, pero una vez que llegan a la primera porción del duodeno, suelen estar ionizadas y por supuesto no se absorben. Ya con eso terminamos esta primera parte. Mañana continuamos tema 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿O no? ¿O dejaron de escucharme? Sí, le escuchamos. No, sí la escuchamos. Ah, ok. ¿Pregunta? Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, entonces nos vamos mañana. Y las dudas, entonces mañana la aclaramos. ¿Les parece? Sí, Doctora. Sí, doctora. Bueno, Buenas a estudiar tardes. pues. A estudiar pues. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.